Una atmósfera oscura y siniestra se apodera de un grupo de viajeros exhaustos que caminan por un paisaje desolado bajo la luz de la luna llena. Un joven, que encabeza la marcha con un comportamiento alegre pero escalofriante, insta al cansado grupo a seguir adelante. Les promete que su agotador viaje de estudios pronto concluirá una vez que lleguen al asentamiento minero de Molke Village. Desesperados por encontrar alivio, los viajeros esperan agua, creyendo que su sufrimiento está llegando a su fin. El grupo llega a las puertas de lo que parece ser su destino. Un anciano, harapiento y deshidratado, mira incrédulo mientras se encuentran frente al pueblo. Lo abruma la esperanza de poder finalmente saciar su garganta reseca, sin darse cuenta de la verdadera naturaleza de su llegada. A medida que el sol brilla sobre sus cabezas, la realidad de su situación comienza a deformarse. Los aldeanos miran a su alrededor confundidos y se dan cuenta de que realmente no han llegado a su objetivo. En cambio, el paisaje que los rodea parece cambiar y engañarlos. El líder, todavía montado en su caballo, los observa con una expresión fría y calculada, fingiendo inocencia mientras el grupo experimenta un ciclo de desorientación surrealista y de pesadilla. El líder se burla de su confusión y su sonrisa se amplía hasta convertirse en una sonrisa depredadora. Corrige fríamente al anciano, declarando que no han llegado al final, sino al comienzo de su tormento. Él se deleita con su miseria y pregunta si su retorcida lógica está equivocada mientras los aldeanos observan, horrorizados y se dan cuenta de que no hay escapatoria. El líder toma un trago de una cantimplora, burlándose del grupo sediento. Se deleita con el sonido del líquido, mientras el anciano pide desesperadamente una gota de agua. El líder ofrece una respuesta burlona, disfrutando del poder que tiene sobre su propia supervivencia. El anciano pide incluso un solo vaso de agua y su desesperación alcanza su punto máximo. El líder, mostrando un cruel sentido de la ironía, descarta la cantimplora vacía, revelando que todo fue una artimaña para atormentarlos. La comprensión de que su esperanza era una mentira golpea al grupo con una fuerza devastadora. Los viajeros entran en un estado de pánico cuando se dan cuenta de la realidad de su situación. El líder explica que este viaje de campo es un ciclo de sufrimiento eterno, donde repetidamente son devueltos al inicio en el momento en que creen que han llegado a un lugar seguro. El líder revela la verdad detrás de su experiencia. Todo el viaje y el paisaje que atravesaron fueron meras ilusiones creadas por su magia oscura. En realidad, han estado deambulando en círculos cerca de su punto de partida original, Norvillage, y nunca han abandonado realmente el alcance de su maldición. Cuando los aldeanos le ruegan que tenga misericordia de los niños que hay entre ellos, la expresión del líder se vuelve aún más sombría. Él rechaza sus súplicas y señala su propia hipocresía, que se mantuvieron al margen mientras otros sufrían y ahora se atreven a exigir compasión por los de su propia especie. El líder mantiene su determinación fría e inquebrantable. Les recuerda sus crímenes pasados, específicamente su papel en la muerte de niños soldados. Declara que esto es justicia retributiva, un castigo que deben soportar por la sangre que ya tienen en las manos. Con un chasquido de dedos, el líder activa su magia oscura. Los niños del grupo se transforman repentinamente en fantasmas grotescos e ilusorios, sufriendo un destino horrible ante los ojos de unos padres traumatizados y que gritan. Los padres colapsan desesperados cuando la horrible ilusión pasa factura, y el líder ignora sus gritos de angustia. Observa su sufrimiento con una escalofriante falta de empatía, lo que los obliga a enfrentar la misma pérdida que infligieron a los demás. La escena cambia a una visión espantosa de cuerpos sin vida, las sombrías secuelas de la retribución del líder. Los aldeanos restantes observan, con el ánimo destrozado, plenamente conscientes de que están siendo perseguidos y atormentados como consecuencia directa de sus acciones pasadas. El líder aplaude, poniendo fin abruptamente a la pesadilla por un momento. Fríamente anuncia que el descanso ha terminado y deben continuar su viaje. Los supervivientes quedan atrapados, física y mentalmente, sin poder escapar de sus órdenes. El líder revela la verdad al lector: los niños reales están a salvo en la ciudad, protegidos de la matanza. Crea una ilusión para atrapar a los aldeanos, asegurándose de que crean que sus hijos han sufrido, mientras afirma que no desea dañar a los inocentes, solo hacer justicia a los culpables de crímenes. Algunos de los aldeanos, todavía perdidos en sus delirios, hablan entre ellos sobre robar gemas escondidas, mostrando la profundidad de su codicia incluso en su difícil situación. El líder los observa, contemplando la siguiente etapa de su castigo, un desierto abrasador e interminable. Los viajeros se ven repentinamente arrojados a un desierto desolado y ardiente, con la piel ampollada bajo el sol implacable. El líder observa con sombría satisfacción, sabiendo que esta nueva capa de ilusión es tan angustiosamente real para ellos como el mundo físico. El calor se vuelve insoportable. Los aldeanos se desploman, sus cuerpos destrozados por la agonía de la deshidratación y la insolación. Se acercan con desesperación, su piel literalmente comienza a agrietarse, mientras el líder se cierne sobre ellos como un verdugo. Mientras los aldeanos piden agua y sus voces resuenan en una cacofonía de dolor, el líder pregunta si finalmente comprenden el nivel de sufrimiento que causaron a los demás. Luego chasquea los dedos, lo que hace que toda la alucinación del desierto desaparezca en un instante. El grupo se encuentra de nuevo a las puertas de Molke Village, desorientado y destrozado. El líder, fingiendo ser un anfitrión educado, los felicita por superar los desafíos. Los aldeanos, delirantes y traumatizados, solo pueden concentrarse en la promesa del agua, ajenos al hecho de que permanecen completamente a su merced.
Dos hombres observan a través de un catalejo como una multitud enorme y amenazadora se acerca a su fortificación. Al darse cuenta de que las figuras que se acercan son humanos, no monstruos, rápidamente llaman a sus aliados para que tomen sus posiciones defensivas. Los defensores bloquean frenéticamente la puerta de madera para impedir que la multitud entre. Cuando la multitud comienza a golpear violentamente la puerta, los defensores se apresuran a reaccionar ante el repentino y agresivo asalto. Un hombre frenético y de aspecto demacrado que se identifica como el jefe de la aldea de Nor les grita a los defensores que abran la puerta, alegando que su gente necesita agua desesperadamente. La multitud detrás de él parece enfermiza, trastornada y físicamente desfigurada. Los defensores están disgustados por el comportamiento errático de la multitud y se niegan a ayudar, criticándolos por su comportamiento perturbador. Un joven, sin embargo, observa el espectáculo con una sonrisa fría y cómplice, indicando en silencio su intención de intervenir. Los aldeanos de afuera comienzan a amenazar a los guardias, advirtiéndoles que si no reciben agua, los matarán y los despojarán de sus pertenencias, tal como lo han hecho con otros viajeros. Los defensores están conmocionados por la flagrante amenaza de violencia. El jefe de la aldea intenta desviar la acusación, alegando que el hombre que habló no es uno de sus aldeanos y simplemente está trastornado, pero la multitud que lo rodea continúa gritando pidiendo agua y amenazando de muerte. La situación se vuelve terrible a medida que la mafia continúa actuando de manera errática. El joven con el aura oscura lanza un hechizo sutil y brillante que serpentea por el aire hacia la multitud inconsciente. El hechizo atrapa una cinta de una mujer entre la multitud. Mientras el objeto es arrastrado hacia las paredes, un defensor lo reconoce como una preciosa reliquia familiar, un regalo que su difunta esposa le había dado a su hija, que ha estado desaparecida durante semanas. El defensor se siente abrumado por la comprensión y el horror. Cuestiona cómo la multitud posee un objeto único que pertenece a su hija desaparecida, mientras la multitud continúa gritando pidiendo agua y amenazando las vidas de los guardias. El misterio se profundiza a medida que nos damos cuenta. Los aldeanos desaparecidos no fueron víctimas de monstruos, sino las mismas personas que ahora se encuentran en la puerta en su miserable estado. El protagonista observa con una sonrisa escalofriante y satisfecha. La mafia ofrece un trato repugnante. Revelarán la ubicación de las hijas desaparecidas de los guardias si les proporcionan agua. Los defensores están horrorizados y enfurecidos por la admisión, mientras el protagonista decide actuar. El protagonista usa magia poderosa para abrir las puertas de par en par, lo que obliga a la turba a cargar hacia la fortificación. Los defensores entran en pánico cuando la puerta es destruida por una fuerza mágica. Al ver el peligro, se preparan para contraatacar y deciden utilizar piedras para defenderse de los intrusos que pululan por la entrada de la aldea. La batalla se vuelve brutal. Los defensores comienzan a arrojar piedras a la multitud para proteger su hogar, mientras que el jefe de la aldea y su turba se encuentran atrapados e incapaces de moverse, gritando por sus hijos desaparecidos en medio del caos. La escena se convierte en una carnicería. Las piedras caen sobre la multitud, aplastándolas y matándolas mientras continúan implorando desesperadamente agua, sus súplicas ignoradas por los defensores que lanzan piedras. La turba es diezmada, dejando un campo de cuerpos destrozados. Incluso mientras agonizan, los supervivientes continúan murmurando pidiendo agua, y sus desesperados y últimos alientos resuenan en el silencio posterior al asalto. El protagonista se encuentra junto al cuerpo destrozado del jefe de la aldea, mirándolo con fría indiferencia mientras el caos finalmente se convierte en un silencio pesado y mortal. El protagonista sonríe alegremente, mira directamente hacia adelante con una expresión oscura y calculada, sosteniendo el objeto que recuperó mientras se encuentra en medio de las consecuencias de su plan. En el Instituto Nacional de Investigación Farmacéutica, el aire crepita de tensión cuando un sello mágico se manifiesta sobre la propiedad de Lord Da Costa. Se ha entregado un aviso declarando que a las 8 de la tarde, 3 días después, el intruso tiene la intención de ir a buscar a Lord Da Costa y su heredero, Johannes. A pesar de que los soldados de élite preparan una sólida barrera defensiva, el atacante llega a tiempo, burlándose de sus esfuerzos mientras miran con incredulidad. El atacante hace una gran entrada, destrozando el entorno con una fuerza sobrenatural. Con una sonrisa maníaca, confirma su llegada, burlándose de Lord Da Costa y Johannes, pareciendo completamente indiferente a la fuerte seguridad que rodea la finca. Lord Da Costa ordena frenéticamente a sus guardias que intercepten al intruso, recordándoles que estos mercenarios una vez diezmaron las fuerzas del rey demonio. Sin embargo, cuando los guardias se preparan para atacar, el intruso los despide con aterradora facilidad y les ordena casualmente que se vayan a dormir mientras se prepara para enfrentarse a los objetivos. Con los guardias neutralizados, el intruso describe al padre y al hijo como meros aperitivos, antes de pasar a su verdadero objetivo, el médico. En una desesperada muestra de cobardía, padre e hijo se enfrentan entre sí, suplicando por sus propias vidas mientras ofrecen sobornos. El intruso permanece frío y concentrado, declarando que sus pecados han crecido mucho más allá del punto de redención. Un hombre de cabello oscuro con un abrigo largo se encuentra sobre un campo de batalla cubierto de innumerables cadáveres. Sostiene una botella y mira a un hombre desesperado y ensangrentado que se arrastra hacia él pidiendo agua. El hombre en el suelo jadea, apenas capaz de hablar. El protagonista de cabello oscuro se burla de él, fingiendo que no puede entender las confusas súplicas de agua, saboreando la agonía del moribundo. Con una sonrisa sádica, el protagonista levanta la botella, burlándose del moribundo por el precio de un deseo tan simple.
Pregunta cuánto está dispuesto a pagar el hombre por un solo sorbo. El protagonista le recuerda con crueldad que todo tiene un precio. El moribundo extiende una mano ensangrentada y continúa resollando la palabra agua, mientras su vida se desvanece. Cuando el hombre finalmente muere en la tierra, el protagonista tranquilamente toma un trago bajo la luz de la luna, observando la escena con fría indiferencia. En un pueblo cercano, un grupo de niños espera impacientes a que regresen sus padres. El protagonista aparece de repente, cerniéndose sobre ellos en las sombras, dándoles la sombría noticia. Fríamente les informa a los niños que sus padres nunca regresarán debido a su pasado criminal. Declara que ahora los niños serán obligados a prestar servicio como soldados. Uno de los niños intenta exigir el regreso de sus padres, pero el protagonista desestima sus súplicas. Se burla de ellos por ser vacas de ingresos que prosperaron con los crímenes de sus padres. Los niños reaccionan con rabia y gritan que robar está mal. El protagonista se ríe de su hipocresía y se burla de su indignación mientras sostiene un artículo robado. Los niños amenazan con matarlo para recuperar lo que es suyo. Sin inmutarse, el protagonista sonríe y les dice que su deseo de matar los convierte en candidatos perfectos para luchar contra los monstruos. Los niños, manipulados y destrozados, comienzan a corear su deseo de convertirse en soldados. El protagonista los aleja del pueblo hacia una base militar. Llegan a la base militar. Los niños, ahora cantando como autómatas, ruegan a los guardias que los conviertan en soldados, mientras el protagonista observa desde lo alto de una pared. El protagonista reflexiona sobre el ciclo de violencia. Reflexiona que si los hijos de bandoleros eligen el mismo camino que sus padres, deberían estar preparados para sufrir las consecuencias. El protagonista se encuentra en lo alto del bosque, mirando hacia el horizonte lejano. Susurra para sí mismo, preparándose para regresar a su objetivo principal, la princesa. Dentro de una oscura mazmorra de piedra, el protagonista hace una entrada dramática. El suelo está resbaladizo por la sangre de los guardias caídos y anuncia que su espectáculo está a punto de reanudarse. Prepara una nueva y espantosa actuación para sus prisioneros. Presenta a una nueva actriz principal, la excomandante de la Real Orden de Caballería, ahora destrozada y encarcelada. El comandante yace en la inmundicia, delirando y murmurando sobre el héroe. El protagonista se cierne sobre ella y una princesa cautiva, declarándolas las estrellas de su próximo acto, titulado El amor nunca está sin celos. En el reino de Kurzauerbach, una princesa furiosa reprende a sus subordinados por no haber podido localizar a una mujer llamada Sandra. Ella expresa su total desprecio por su incompetencia y exige que lleven a Sandra ante ella de inmediato. La escena cambia a una discusión entre un funcionario real y la princesa. El funcionario explica que debido a un maleficio del héroe específico, cometer un asesinato dentro de la capital real se ha vuelto imposible, lo que complica el misterio de la reciente fuga de la prisión y la matanza de los guardias. La princesa, que recientemente ha restaurado su propio rostro usando magia, está llena de odio hacia alguien llamado Raúl. Recuerda un encuentro pasado en el que Raúl le advirtió que regresaría una vez que recuperara su rostro. Un flashback revela la masacre dejada por Raúl, el héroe, unas horas antes. En el pasado, una Sandra desaliñada y destrozada se lamenta de su situación. Ella insiste en que simplemente estaba siguiendo las órdenes de la princesa, mientras Raúl se burla de ella y señala que ha perdido completamente la cabeza. Raúl se burla de Sandra, diciéndole que no puede simplemente desaparecer porque ella es la protagonista de esta historia y le ordena que lo entretenga más. De vuelta al presente, la princesa se enfrenta a Sandra. Ella la regaña por su falta de respeto y le ordena que se postre como es debido. Sandra, humillada y temblorosa, le pide perdón a la princesa, ofreciendo su propia vida como sacrificio para expiar el dolor que le causó. La princesa aprovecha esta oportunidad. Pregunta si Sandra recuerda cómo, antes de ser un caballero oficial, tomó la iniciativa de matar a los problemáticos hermanos de la princesa para demostrar su lealtad. Sandra reafirma su devoción y se compromete a mostrar la misma determinación nuevamente para demostrarle su valía a su amante. La princesa sonríe, le entrega a Sandra una nueva misión y le advierte que no vuelva a traicionar sus expectativas. Sandra está abrumada por la benevolencia de la princesa y llora mientras besa la mano de la princesa. La princesa otorga una recompensa a su leal sirviente, manifestando un aura mágica que transforma a Sandra. La princesa le dice a Sandra que el escenario está listo y que ahora debe bailar para su amada amante. De vuelta en los pasillos del castillo, los guardias buscan frenéticamente a Sandra. De repente, una figura emerge de las sombras detrás de ellos. Sandra, ahora transformada y cubierta de sangre, avanza agarrando la cabeza cortada de una víctima. Los guardias están horrorizados y se preguntan si ella ha roto el maleficio del héroe y si realmente se ha vuelto loca mientras avanza hacia ellos. Sandra atraviesa a los guardias con despiadada eficiencia, ignorando sus desesperadas órdenes de detenerse. La sangre salpica el pasillo mientras Sandra, sin ayuda de nadie, desmantela el contingente de guardias, riendo como maníaca mientras los masacra. En medio de la matanza, Sandra proclama que todo lo que hace es por el bien de la princesa. La princesa observa desde lejos, satisfecha, llamándola perro inteligente. Conoce a Emil, el prometido de la princesa Victoria en el reino de Kurz. A pesar de su título nobiliario, Emil está lejos de ser un típico príncipe.
Admite con franqueza sus vergonzosos defectos, incluido un incidente reciente en el que perdió la compostura y gritó llamando a su madre en público. Sin embargo, sigue siendo resistente, impulsado por el estímulo poco convencional de su madre, que ve sus vulnerabilidades como parte de su encanto único. Emil decide visitar a su princesa para animarla, ya que últimamente se ha sentido deprimida. Camina por los pasillos del palacio con espíritu alegre y decidido, optimista en cuanto a levantarle el ánimo. Justo cuando se acerca a ella con una sonrisa brillante, una aura oscura y siniestra estalla, manifestándose en cadenas oscuras y arremolinadas que de repente tienden una emboscada a un caballero que se encuentra cerca. La fuerza aterradora y sombría deja escapar una risa maníaca y triunfante mientras el caballero es consumido por la oscuridad. Emil, aterrorizado por el repentino estallido de violencia, inmediatamente abandona la compostura. Se desploma en los brazos de su madre, llorando incontrolablemente y gritando de miedo, desesperado por el consuelo y la seguridad que solo ella puede brindarle ante un peligro tan abrumador. Victoria se sienta en su trono, bebe té y echa humo de impaciencia. Exige saber a dónde ha ido Sandra, frustrada por la falta de respeto y los insultos percibidos que ha estado soportando. Su asesor habla con calma sobre un nuevo dispositivo de tortura que se está preparando para la eventual captura de Sandra. Victoria, aunque ansiosa por ver muerta a la mujer, se siente intrigada por la perspectiva del castigo inminente. De repente, un violento estruendo resuena por el pasillo. Las enormes puertas del palacio se abrieron de golpe. Sandra entra, manchada de sangre y con una sonrisa retorcida y maníaca, su aura irradia fría malicia. Sandra se acerca, sosteniendo por el cabello una cabeza cortada y ensangrentada. Victoria jadea y mira horrorizada como Sandra presenta el espantoso trofeo. Los cortesanos entran en pánico al ver la cabeza cortada. Victoria grita y exige que detengan a la mujer de inmediato, mientras Sandra presenta su horrible ofrenda a la princesa. Sandra revela que ha masacrado a los ayudantes del rey. Ella justifica sus acciones afirmando que estos hombres habían insultado a Victoria, llamándola inútil porque no puede tener hijos. Sandra le pregunta a Victoria cómo debe ser castigada. Victoria está histérica y acusa a Sandra de arruinarlo todo. Los ministros circundantes entran en pánico, intentan desviar la culpa e insisten en que nunca ordenaron tal cosa. Sandra nota fríamente la mala salud del rey, lo que implica que, sin los ministros, el camino hacia la ascensión de Victoria está despejado. Sandra exige que Victoria reconozca sus acciones y la elogie como una sirvienta leal, instando a la princesa a estar a la altura de sus expectativas. Victoria está visiblemente conmocionada, mirando el desastre sangriento. Una confrontación tensa y silenciosa flota en el aire entre las dos mujeres. Victoria estalla, llamando a Sandra una inútil y arremetiendo contra ella con su espada en un ataque de pura rabia. Sandra cae al suelo, sangrando por el ataque. Un cortesano se apresura a ver cómo está la princesa, pero Victoria lo rechaza cruelmente, disgustada por su toque. Victoria reprende a Sandra, furiosa porque la carnicería ha destruido su estatus político. Etiqueta a Sandra como un gusano inútil e intrascendente. Victoria grita que Sandra es pura maldad, con el rostro contorsionado en una mezcla de odio y miedo. Victoria, todavía jadeando por el esfuerzo, revoca formalmente el estatus de caballero de Sandra, alegando que solo la mantuvo con vida gracias a la magia del héroe. Sandra está confundida y se pregunta si ya no es el caballero de la princesa. Victoria declara fríamente que Sandra nunca fue más que un divertido juguete que debía desecharse. Sandra se arrastra en el suelo, llorando e insistiendo en que hizo todo por la princesa. Victoria, fría como el hielo, ordena a los guardias que arrastren a la mujer al calabozo para encontrar un final miserable. Los guardias se mueven para llevarse a Sandra ensangrentada. Victoria contempla las consecuencias del asesinato de los ministros y lamenta cómo ha empeorado su posición política. Victoria reflexiona sobre la situación y se da cuenta de que su camino hacia el trono está siendo manipulado. Ella considera que el héroe, Raúl, es probablemente el verdadero arquitecto detrás de estos eventos, y planea usar su estatus de delito grave para incriminarlo y convertirse en el salvador del reino. Victoria reafirma su fría ambición y promete convertirse en la única gobernante del reino de Kurz. Se pregunta dónde está Raúl, convencida de que está acechando cerca. Victoria reflexiona sobre su plan para lidiar con Raúl. Ella tiene la intención de despojarlo de su magia oscura, planeando usar las habilidades de purificación de un santo capturado para neutralizarlo antes de destruirlo. Victoria lets out a manic laugh, promising to send Raúl back to the land of the dead with her own hands. El asesor regresa y confirma que el tonto de buen corazón efectivamente ha regresado. Él confirma que se están preparando el dispositivo de tortura, mientras que Victoria encuentra el giro de los acontecimientos muy entretenido. El asesor y Victoria comparten un retorcido momento de anticipación. El asesor promete continuar con los preparativos mientras Victoria espera ansiosamente que se desarrolle la siguiente fase de su plan. Un último y escalofriante primer plano del rostro sonriente del asesor sugiere un nivel más profundo de manipulación, a medida que se intensifica la lucha de poder entre la princesa y los planes que la rodean. Está prevista una ejecución pública en la capital real. La multitud se reúne, zumbando de anticipación, mientras la excomandante de la Real Orden de Caballería, Sandra Divas, pasa al frente. Ha estado cautiva durante 3 días y ha llegado su última hora. Los espectadores se burlan y se burlan del caballero caído,
culpándola por no haber podido capturar al héroe durante un desfile anterior. Expresan su frustración por estar atrapadas dentro de la capital, etiquetándola como un caballero inútil mientras está en posición de recibir su castigo. La princesa se encuentra ante la multitud, rodeada de guardias. Ella ocupa un lugar central, su expresión llena de malicia mientras declara que Sandra es una traidora que trajo la ruina a la capital real y desafió la autoridad del rey. La princesa continúa su diatriba, acusando falsamente a Sandra de incendiar una aldea y provocar la ira del héroe. Cuando Sandra intenta decir la verdad, la princesa la silencia violentamente. La multitud, incitada por la retórica de la princesa, se vuelve frenética y canta pidiendo la muerte del caballero deshonrado. Sandra, destrozada y atada, intenta débilmente protestar que solo estaba siguiendo órdenes, pero su voz es ahogada por la multitud sedienta de sangre. La princesa se deleita con la situación. Ella cree que al acelerar esta ejecución, puede desahogar las frustraciones de los ciudadanos y trasladar su desconfianza hacia la nobleza hacia el caballero. Ella se imagina a sí misma convirtiéndose en una heroína a sus ojos al eliminar al supuesto villano. La princesa está encantada y encuentra la escena perfecta. A su lado, la multitud aplaude, ansiosa porque comience el castigo. Cerca de allí, los espectadores están inquietos por el sombrío espectáculo, y algunos cuestionan el aterrador comportamiento de la princesa. El ambiente se oscurece cuando llega el momento del castigo. La princesa permanece alegre, mientras que el caballero atado sigue siendo el blanco de la ira colectiva y el deseo de venganza del pueblo. La multitud se vuelve agresiva, lanza insultos y califica al caballero como una deshonra a su título. Exigen una disculpa por su muerte, mientras la princesa mira con siniestro orgullo. Se arrojan piedras y escombros al caballero atado, golpeándola repetidamente. La mafia grita pidiendo su muerte, tildándola de asesina en masa y cuestionando cómo podría afirmar estar del lado de la justicia. Sandra defiende sus acciones pasadas, insistiendo en que se dedicó a proteger a la gente, pero la multitud rechaza sus súplicas, alegando que ella era simplemente una herramienta utilizada para llegar a la princesa. La risa de la multitud resalta la inutilidad de su defensa. La turba continúa gritando por su muerte. La princesa observa, fría y desdeñosa, notando que el caballero ha dejado de ser útil. El caballero lucha, su espíritu comienza a deshilacharse mientras se aferra a la comprensión de que fue traicionada. La voz de Sandra falla, repitiendo la palabra princesa cuando finalmente comprende su sombría realidad. La princesa está molesta por la falta de gritos dramáticos y exige que la multitud se entretenga más con el espectáculo. La princesa se vuelve hacia sus subordinados y les ordena que entreguen al indefenso caballero a la multitud. Dado que el caballero posee una forma de protección mágica que previene la muerte, la princesa permite que la multitud la torture como quiera. Los caballeros obligan a la mujer atada hacia el borde del escenario, preparándose para arrojarla a los brazos de la violenta turba que espera. La turba atrapa a la mujer y le desgarran la ropa y el cuerpo con las manos. El caos es absoluto mientras tiran y pululan sobre ella, alimentados por la ira y la crueldad. La multitud continúa atacando al caballero, luchando por ver mejor la tortura. Están obsesionados con la violencia, mientras la princesa observa, aparentemente complacida por el sufrimiento que ha orquestado. La princesa encuentra satisfactoria la muestra de crueldad, aunque se burla del comportamiento básico de la mafia. La caballero es sometida a una mayor degradación, su cuerpo estropeado por los implacables ataques. La princesa estalla en una risa maníaca, declarando que aquellos que interfieran con ella enfrentarán un destino literalmente grabado en sus propios cuerpos. Detrás de ella, una figura encapuchada observa el proceso con una expresión ilegible. La figura encapuchada habla, desafiando a la princesa a ampliar su repertorio de castigos. Comenta que el ciclo de violencia y los jugadores involucrados no han cambiado desde un incidente anterior que lo involucró. La figura encapuchada revela su rostro, una sonrisa oscura y siniestra que rezuma amenaza. Con un tono burlón, se dirige a la princesa como princesa Sama, indicando que la verdadera pesadilla apenas comienza. El exhéroe, Raúl, se encuentra muy por encima de la multitud, mirando a la princesa Victoria. Se burla de la situación y saborea la ironía de su regreso. La multitud se reúne, aparentemente convencida de la virtud de la princesa. Raúl observa, divertido por su ignorancia, reflexionando sobre la retorcida realidad donde se adora al verdadero villano. Raúl se dirige a los espectadores y su expresión pasa de una sonrisa maníaca a una fría intensidad. Se pregunta si realmente han olvidado las atrocidades que cometieron la princesa y su asociada, Sandra. Raúl comienza a presentar a los actores de esta oscura obra, los traidores. Llama a Santa Cristiana y al archimago Wendell, que están junto a la princesa. El pase de lista continúa con Dame Sandra y la propia princesa, Victoria. El comportamiento de Raúl sigue siendo burlón, disfrutando de la tensión. La princesa intenta mantener el control, pero Raúl la interrumpe y le roba la atención. Está decidido a contar la historia de su traición para que todos la vean. Raúl prepara el escenario y declara que expondrá la vil verdad detrás de aquellos que alcanzaron la cima. Centra la atención de la multitud en la traición del pasado. Raúl invoca la historia del archimago Wendell, conjurando una exhibición mágica para llevar al público al momento en que el héroe fue capturado por primera vez. Un oscuro recuerdo resurge, Raúl, ensangrentado y encadenado, es objeto de burlas por parte de la princesa Victoria, quien amenaza con profanar los restos de su hermana y su hijo por nacer.
Victoria exige que Raúl le entregue su cuerpo y su corazón. Raúl se niega y jura que le hará pagar, pero ella solo se ríe y afirma que tienen mucho tiempo. Dentro de la prisión, Raúl se encuentra con el archimago Wendell. Al ver a su compañero, Raúl se siente aliviado y preocupado por la seguridad de su amigo bajo el régimen de la princesa. Wendell se disculpa y revela que está siendo amenazado. Afirma que si Raúl acepta convertirse en el sirviente de Victoria, ella los perdonará al resto. Raúl está horrorizado por el coste de su libertad. Declara que con gusto se sacrificaría si eso realmente significara salvar a sus camaradas, incluida Cristiana. De repente, la atmósfera cambia. Wendell comienza a reír histéricamente. Su fachada de inocencia se desmorona en una expresión cruel y retorcida. Wendell se burla de Raúl, llamándolo el mayor imbécil del mundo. Él revela que la historia de las amenazas era mentira, una trampa para doblegarlo. Se revela la fría verdad, a Raúl ya no le quedan camaradas. Para empezar, o ya estaban muertos o nunca estuvieron realmente de su lado. Wendell admite que nunca vio a Raúl como un amigo, solo como un trampolín. Continúa burlándose del héroe que llora, deleitándose en su espíritu quebrantado. Raúl reacciona con sorpresa, pero de repente arremete y su energía mágica destruye la ilusión de Wendell. La multitud murmura, confundida por la destrucción de la ilusión. Wendell, todavía proyectando su presencia, cambia la narrativa para presentar a Raúl como un asesino. Wendell continúa criticando a la multitud, acusando a Raúl de perder su brújula moral. Invita a Raúl a enfrentarlo en persona. Raúl, sin inmutarse, descarta la ilusión. Mira directamente a Santa Cristiana, preparándose para pasar al siguiente capítulo de su venganza. Una figura misteriosa con un vestido oscuro y ornamentado se enfrenta a un hombre llamado Sir Raúl. Ella niega cualquier traición, pero Raúl, con sus ojos brillando con una intensidad aguda y cómplice, la descarta, acusándola directamente de ser el cabecilla que manipuló a la princesa. Raúl continúa con su frío interrogatorio, cuestionando la verdadera naturaleza de la mujer y sugiriendo que ha visto a través de ella. Ella abandona su fachada defensiva y adopta una conducta coqueta y mimada, burlándose de él por espiar su pasado mientras afirma que simplemente estaba compartiendo historias de amor con la princesa. La narrativa regresa al castillo de Auerbach, antes del enfrentamiento final con el rey demonio. A medida que la princesa y su séquito avanzan por los pasillos, la tensión es palpable. La princesa observa a Raúl y nota que sus ojos se han vuelto más agudos, más intensos a medida que se acerca la batalla final. La atmósfera se oscurece cuando la princesa reflexiona sobre sus intensos y posesivos deseos. Ella expresa su obsesión por contaminar los ojos de Raúl. De repente, aparece la Santa Cristiana, provocando un breve momento de sorpresa para la princesa y su guardia. Cristiana llega aparentemente tranquila, como si simplemente estuviera dando un paseo. Dirige su atención a la princesa y nota con una sonrisa de complicidad que la princesa se ha enamorado profundamente de Raúl. La princesa defiende sus sentimientos, pero Cristiana se muestra burlona y desdeñosa, amenazando a la princesa de muerte si continúa insultándola. Cristiana luego afirma ser un instrumento para la voz del Señor, afirmando su propia autoridad sobre la situación. La princesa está visiblemente conmocionada cuando Cristiana afirma que el destino divino los ha unido a ella y a Raúl, insistiendo en que solo ella, la princesa, puede salvarlo. La princesa queda enganchada y pide más información mientras se ve arrastrada a la red de manipulación de Cristiana. Cristiana continúa tejiendo su narrativa, destacando el estatus de Raúl como salvador mientras envenena sutilmente la idea de que está sobrepasando sus límites al actuar como un dios. Ella enfatiza que es por su propio bien que lo traigan de regreso a la tierra como un simple niño mortal. Cristiana se acerca. Su voz destila una intención siniestra mientras le indica a la princesa que es hora de que actúe. Insta a la princesa a expresar su amor de forma más natural, con el objetivo de despertar los deseos básicos y masculinos de Raúl. La transformación del héroe está claramente definida. Cristiana quiere quebrar su espíritu hasta convertirlo en nada más que una bestia, dependiente enteramente de la princesa. Ella refuerza la idea de que Raúl perderá la capacidad de funcionar sin ella. Cristiana revela su verdadera naturaleza como apóstol del Señor, afirmando que ha traído salvación a muchos. Ella fantasea abiertamente con corromper a Raúl, despojarlo de su manto de héroe y convertirlo en su mascota personal. Luego le pregunta a la princesa qué es lo que realmente desea hacerle. La escena cambia a una visualización oscura y evocadora de Raúl encadenado, inmovilizado y luchando por respirar mientras lo mantienen cautivo en una posición sumisa. Raúl permanece atado, con la respiración entrecortada y jadeante, mientras la princesa lo observa con una mezcla de obsesión y deseo. Ella se fija en la imagen de él, completamente dominado y destrozado. La princesa, atrapada en la agonía de su retorcida fantasía, tiembla de emoción, su rostro enrojecido mientras imagina el control total que algún día podría ejercer sobre el héroe. La trama avanza cuando la princesa recurre a su guardia, Sandra. Ella le ordena que investigue a todas las personas con las que Raúl ha estado involucrado, decidida a descubrir cada secreto de su vida para promover sus planes.